En el silencio del auditorio, todos esperaban ansiosos el inicio de la ceremonia de graduación, pero fue la entrada de Valentina la que captó todas las miradas. Una mujer de mediana edad, con el rostro marcado por el tiempo y por días de arduo trabajo, entró al lugar. Con las manos ligeramente temblorosas y la mirada inquieta, Valentina parecía querer esconderse entre la multitud, como si su corazón quisiera estar allí para su hijo, pero su mente temiera lo que él pudiera pensar. La combinación del uniforme de trabajadora de limpieza y su semblante cansado contrastaba con la alegría de las otras familias y dejaba en el aire una mezcla de expectativa y curiosidad. Valentina había sido trabajadora de limpieza en esa escuela por más de 15 años. Para muchos, era simplemente la señora Valentina, siempre presente, siempre discreta. Alta y de cabello negro, mantenía el rostro sereno y una sonrisa tímida, a pesar de ser conocida por su fuerza silenciosa y dedicación al trabajo. Sin embargo, ese día, su presencia parecía llevar un peso diferente. Entre la prisa de los últimos preparativos, su mirada se perdió en la multitud de estudiantes, buscando el rostro familiar de su hijo, Santiago, esperando que él la mirara con cariño. Santiago, por su parte, estaba sumido en un conflicto interno. Con 18 años, cabello castaño oscuro y ojos profundamente expresivos, tenía el porte y la inteligencia que le habían ganado un lugar destacado entre sus compañeros. No obstante, el orgullo por su graduación era opacado por una vergüenza que apenas lograba entender. Desde que supo que su madre trabajaba en la escuela, evitaba cruzarse con ella, incómodo por su presencia en un entorno donde él intentaba construir una imagen de sí mismo alejada de esa realidad. Mientras Santiago se preparaba para el momento del discurso, una oleada de pensamientos lo invadía. Siempre había tenido sentimientos contradictorios respecto a la presencia de su madre en la escuela. Sabía de los sacrificios que ella hacía, de lo temprano que se levantaba para limpiar los pasillos que él y sus amigos usaban a diario. Aún así, reprimía esas emociones bajo una capa de indiferencia y orgullo, evitando admitir, incluso a sí mismo, cuánto la vida de Valentina había moldeado la suya propia. Entre sus compañeros, Santiago mantenía una actitud de sutil desdén cuando el tema era su madre. Evitaba mencionarla y cuando alguien hacía algún comentario sobre ella, respondía con una sonrisa forzada o cambiaba rápidamente de tema. Creía que era discreto, pero su reacción era notada por quienes lo conocían mejor, aunque él insistiera en mantener una cierta distancia emocional de todo lo relacionado con su madre. Ella, por otro lado, notaba cada gesto, cada palabra no dicha, y se retraía en silencio. En el fondo del corazón de Santiago había un profundo sentimiento de culpa. Sabía que Valentina era mucho más que el trabajo que realizaba, pero su orgullo juvenil le impedía aceptar esa verdad completamente. La idea de que sus compañeros lo asociaran con una trabajadora de limpieza le incomodaba más de lo que estaba dispuesto a admitir, y ese sentimiento lo llevaba a actuar de forma fría y distante, como si pudiera borrar esa parte de su historia. Valentina percibía el rechazo y cada gesto de su hijo la hería profundamente, pero ella se mantenía fuerte, como siempre lo había hecho. A medida que la ceremonia se acercaba, Santiago vio a su madre de lejos e instintivamente desvió la mirada. Intentaba no pensar en su presencia, ocupándose con amigos, risas y distracciones, pero algo en el fondo lo inquietaba. Mientras fingía no notar la presencia de su madre, sentía un peso crecer en su pecho, un conflicto interno que aún no estaba listo para enfrentar. Al mismo tiempo, Valentina, notando el desvío de la mirada de su hijo, contuvo su dolor y continuó caminando hacia el fondo del auditorio, intentando ser invisible. Esa noche, el auditorio parecía ser un escenario donde Santiago y Valentina se convirtieron en personajes de una historia silenciosa y dolorosa. Él, luchando contra la vergüenza y la admiración no reconocida, y ella, ocultando la tristeza bajo una sonrisa discreta. Cada movimiento, cada desvío de mirada entre ellos era una historia no contada, un grito ahogado de sentimientos que esperaban el momento adecuado para salir a la luz. La ceremonia de graduación, que debería ser un momento de alegría, se convertía en el escenario de una batalla interna entre orgullo y amor. Valentina, a pesar de su corazón pesado, se mantenía firme.
recordando todas las mañanas en que se había levantado antes del amanecer para asegurar que su hijo pudiera tener una vida mejor. Sabía que, en el fondo, Santiago tenía un corazón bondadoso y eso le permitía soportar cada pequeño gesto de desprecio, cada momento de indiferencia. Su mayor deseo era verlo feliz y exitoso, pero ese día temía más que nunca que la vergüenza de él terminara opacando el amor que siempre le había tenido. Al observar a los otros padres, Valentina imaginaba cómo sería si Santiago se sintiera orgulloso de ella, tal como ella siempre lo había estado de él. Miraba a las familias reunidas, los abrazos y sonrisas, y un suspiro de anhelo por algo que quizá nunca tendría se apoderó de ella. Y así, con el corazón dividido, se sentó al fondo del auditorio, mientras el maestro de ceremonias anunciaba el inicio de la graduación. Desde joven, Valentina había aprendido a enfrentar los desafíos que la vida le imponía. Proveniente de una familia humilde, creció en un pequeño pueblo, donde la ayuda a sus padres en el campo ocupaba buena parte de sus días. Aún así, siempre tuvo el sueño de dar a su hijo la educación que ella nunca tuvo. Decidida y resiliente, se encontró embarazada siendo muy joven, sin el apoyo del padre de Santiago, quien desapareció tan pronto supo de la responsabilidad que tenía por delante. Desde ese momento, Valentina decidió que lucharía con todas sus fuerzas para criar a su hijo sola. Cuando Santiago nació, la vida de Valentina cobró un nuevo sentido. Era un bebé saludable, con ojos oscuros que la miraban con curiosidad, y el peso de la responsabilidad, aunque inmenso, se alivianaba por el amor incondicional que sentía al sostenerlo en sus brazos. Cada sonrisa, cada pequeño avance de Santiago era una recompensa por los sacrificios que ella hacía cada día. Para Valentina no había obstáculo lo suficientemente grande que le impidiera buscar una vida digna para su hijo. Valentina comenzó a trabajar en múltiples empleos desde que Santiago era pequeño. En las mañanas se levantaba antes de que el sol saliera para limpiar oficinas en el centro de la ciudad, y por la tarde se preparaba rápidamente para su turno en la escuela donde él estudiaba. Su rutina era extenuante, pero no se quejaba. De hecho, sentía cierto orgullo al poder contribuir a la educación de Santiago, aunque fuera indirectamente, limpiando los mismos pasillos que él recorrería durante el día. Al crecer, Santiago comenzó a notar las dificultades que su madre enfrentaba. Aunque Valentina evitaba hablar sobre el trabajo para que él no se preocupara, el joven no podía dejar de notar el cansancio en su rostro al final del día. Aún así, Valentina siempre se esforzaba por sentarse con él para ayudarlo con las tareas, aunque no siempre supiera todas las respuestas. Creía que estar presente en cada etapa de la vida de su hijo era tan importante como cualquier apoyo económico. Con el tiempo, la presencia de Valentina en la escuela comenzó a incomodar a Santiago. Los comentarios de sus compañeros lo afectaban de forma cruel y se preguntaba por qué su madre tenía que trabajar precisamente donde él estudiaba. Cuando ella le contó que había conseguido el empleo de limpieza en la escuela, él no disimuló su decepción. Aunque sabía que ella lo hacía todo por él, la vergüenza parecía gritar más fuerte, y Santiago comenzó a distanciarse emocionalmente, creando una barrera entre ellos. Poco a poco, Santiago evitó cualquier mención sobre su madre entre sus amigos. Desarrolló una especie de frialdad en sus palabras, un intento de proteger la imagen que estaba construyendo ante sus compañeros. No permitía que sus amigos fueran a su casa, y cuando le preguntaban sobre su familia, se limitaba a respuestas vagas y sin compromiso. Valentina notaba ese distanciamiento, pero sin saber qué hacer, optaba por respetar el espacio de su hijo, aunque eso la lastimara profundamente. Las mañanas de Valentina comenzaron a llenarse de pensamientos sobre cómo hacer que Santiago entendiera el valor de su esfuerzo. Cada día se ponía su uniforme y caminaba hacia la escuela, viendo a Santiago a lo lejos, siempre como una extraña, como si fuera invisible a los ojos de su propio hijo. Aún así, se mantenía firme en su decisión de darle lo mejor, aceptando el sacrificio silencioso de ser ignorada para que él pudiera algún día sentirse orgulloso de ella. Un día, mientras limpiaba el salón de clases, donde Santiago tendría una lección importante, Valentina encontró su cuaderno olvidado sobre el pupitre. Al hojear sus páginas, notó cuán dedicado era a los estudios, y eso trajo una sensación de paz a su corazón.
Sabía que, a pesar de todo, su hijo valoraba el conocimiento y que, en el fondo, ese esfuerzo era una forma de retribución silenciosa. Sin embargo, incluso con esa pequeña esperanza, el miedo de nunca ser reconocida por él la acompañaba diariamente. Con el tiempo, la indiferencia de Santiago hacia Valentina parecía aumentar. En los eventos de la escuela, él fingía no conocerla, y ella respetaba esa distancia, manteniéndose siempre al fondo, como una sombra discreta. Valentina se preguntaba, en silencio, si algún día él la vería como algo más que una trabajadora de limpieza, y podría reconocer el sacrificio y el amor que sostenían su rutina de trabajo arduo. Aún así, continuaba su camino, alimentando una chispa de esperanza de que algún día todo aquello tendría sentido para él. En cada pasillo que limpiaba y cada salón que organizaba, Valentina sentía el peso de su elección. Sabía que ese trabajo humilde era lo que mantenía a Santiago en la escuela y creía que, tal vez algún día, él comprendería el significado de todo lo que hacía por él. Y así, entre sueños silenciosos y días agotadores, Valentina seguía su rutina, confiando en que el amor y la fortaleza de una madre serían algún día reconocidos, aunque en ese momento pareciera lejano. La escuela era un ambiente de contrastes para Santiago, un lugar donde podía sobresalir académicamente, pero donde también enfrentaba la presión constante de la diferencia social. Sus compañeros venían, en su mayoría, de familias acomodadas, y pronto se dio cuenta de que su realidad económica no se alineaba con la de ellos. Aunque era inteligente y dedicado, Santiago sentía que no pertenecía completamente a ese espacio. Cada vez que llegaba con su material escolar bien cuidado, pero ya desgastado por el tiempo, recordaba la diferencia que separaba su vida de la de los otros estudiantes. Dos compañeros, Mateo y Emiliano, eran los que más se esforzaban en destacar esa diferencia. Con sus ropas de marca y aparatos tecnológicos siempre nuevos, parecían vivir en un mundo donde la preocupación por el dinero no existía. La presencia de Santiago les incomodaba, especialmente porque se destacaba en las clases y era uno de los mejores alumnos del grupo. Para ellos, el hecho de que un chico humilde superara sus propios resultados era algo insoportable, y su manera de lidiar con eso era con burlas y comentarios malintencionados. La situación de Santiago se complicaba aún más porque él era un joven reservado. Aunque era carismático y educado, prefería no confrontar directamente a los compañeros que lo insultaban. Muchas veces, las palabras de Mateo y Emiliano resonaban en su mente, creando un peso que llevaba en silencio. Para evitar mayores problemas, elegía ignorar las provocaciones, pero cada comentario dejaba marcas invisibles, reforzando la inseguridad y vergüenza que sentía respecto a su propia realidad. Uno de los momentos más dolorosos para Santiago ocurrió durante una fiesta de cumpleaños de un compañero, cuando Mateo se aseguró de mencionarlo en tono de burla frente a los otros invitados. Comentó, con una sonrisa cínica, que Santiago debía estar allí solo por cortesía, pues no tendría para pagar el regalo. La humillación fue inmensa y se retiró de la fiesta temprano, sintiendo el peso de un estigma que no había elegido cargar. Aunque intentaba ser fuerte, la amargura y la soledad lo acompañaron de regreso a casa esa noche. A pesar de las adversidades, Santiago encontraba en la educación un refugio. Cada libro, cada nueva materia era una puerta que se le abría, ofreciendo la posibilidad de un futuro mejor. Estudiaba con dedicación, sabiendo que su éxito académico era la única forma de honrar los sacrificios de Valentina. Ella, aunque discretamente, observaba el esfuerzo de su hijo y, en silencio, deseaba que él superara las dificultades, confiando en que la educación era el camino para que él pudiera construir una vida distinta. Con cada nueva provocación de Mateo y Emiliano, Santiago sentía que la presión aumentaba. La voluntad de rebelarse contra el estigma impuesto por ellos crecía dentro de él, pero la vergüenza y el orgullo le impedían pedir ayuda o desahogarse con alguien. Así, enfrentaba las humillaciones solo, intentando construir una capa de resistencia, pero siempre con la sensación de que esa barrera era demasiado frágil. En casa, evitaba mencionar lo que vivía en la escuela, escondiendo de Valentina los dolores silenciosos que cargaba. Santiago intentaba pasar desapercibido en las clases, pero su talento le impedía lograrlo. Los profesores lo elogiaban por su desempeño,
lo cual solo alimentaba el resentimiento de Mateo y Emiliano. Para ellos, la idea de que un chico humilde pudiera ser admirado era insoportable, y eso los motivaba a intensificar sus provocaciones. En uno de esos momentos, mientras un profesor elogiaba un ensayo escrito por Santiago, él sintió las miradas juzgadoras de sus compañeros y la humillación reprimida ardió en su pecho. La tensión aumentaba a medida que se acercaba la graduación, y Santiago sabía que ese sería el momento decisivo. La ceremonia sería un evento formal, donde su presencia, marcada por la sencillez, contrastaría con la opulencia de los otros estudiantes. En medio de ese sentimiento de inseguridad y esperanza, se preguntaba si algún día podría ser visto como un igual, alguien que merecía estar allí por su propio mérito, y no como una figura ridiculizada por quienes no comprendían su lucha y su esfuerzo silencioso. En una ocasión, al ver una foto de su grupo, Santiago notó lo apartado que estaba del resto. Aunque estaba físicamente cerca, se sentía aislado, como si fuera una pieza fuera de lugar. La sonrisa que intentaba mostrar en la foto parecía vacía, y sabía que allí no había un sentido de pertenencia verdadero. La visión de esa imagen lo hizo reflexionar sobre su trayectoria y sobre cómo esa escuela, por más que ofreciera oportunidades, también dejaba huellas profundas para quien era diferente. A pesar de todas las dificultades, Santiago mantenía firme la idea de que debía terminar sus estudios con excelencia. Se había prometido a sí mismo que no dejaría que el desprecio de los demás apagara el brillo de su sueño. Valentina era su fuente de inspiración silenciosa. Él sabía que ella creía en él, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Así, entre críticas, humillaciones e inseguridades, Santiago llevaba una esperanza casi obstinada de que, al final, todo aquello valdría la pena. Valentina comenzaba su día antes de que el sol tuviera la oportunidad de iluminar las calles de la ciudad. El despertador sonaba a las 4 de la mañana y ella se levantaba en silencio para no despertar a Santiago, que dormía en la habitación de al lado. Solo un día más, se repetía a sí misma mientras se ponía el uniforme y se miraba en el espejo del baño. Su rostro cansado reflejaba los años de trabajo duro, pero sus ojos aún llevaban una chispa de determinación. Sabía que cada madrugada, cada esfuerzo era por el futuro de su hijo, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Al pasar por la puerta de la habitación de Santiago, Valentina solía detenerse un momento, solo para mirar a su hijo dormido. Él era su mayor alegría, y al verlo allí, ella susurraba, casi como una oración: «Hijo mío, todo esto es por ti». Aunque Santiago no escuchaba sus palabras, esas frases le daban un consuelo silencioso, un recordatorio de la razón de tanto sacrificio. Valentina salía de casa con el corazón lleno de esperanza, aunque sus pies ya estuvieran cansados antes de dar el primer paso del día. Durante el camino al trabajo, Valentina pensaba en las palabras que Santiago le había dicho la noche anterior. Había dejado escapar, una vez más, que sentía vergüenza de que ella trabajara como trabajadora de limpieza en la escuela. Él no entiende aún. Algún día lo entenderá, murmuraba para sí misma, buscando fuerzas para perdonar la frialdad que a veces mostraba su hijo. Respiraba profundo, intentando alejar el peso de las palabras que aún resonaban en su mente, como un dolor mudo que llevaba dentro del pecho. En la escuela, Valentina encontraba refugio en la rutina. Limpiaba cada pasillo con la misma dedicación con la que cuidaba de su propia casa, creyendo que cada detalle importaba. Mientras pasaba el trapeador por el suelo, recordaba a Santiago corriendo por esos mismos pasillos cuando era pequeño. Él era tan feliz aquí, pensaba, con una leve sonrisa en el rostro. Pero pronto esa sonrisa se desvanecía al recordar cómo ahora él evitaba cruzarse con ella en la escuela. Aún así, insistía en mantener su orgullo oculto y en seguir trabajando con la misma dignidad de siempre. Entre tarea y tarea, algunas de las compañeras de Valentina hablaban de sus hijos, de sus planes para el futuro, y ella también aprovechaba para hablar de Santiago. «Mi Santiago se va a graduar este año», decía con un brillo en los ojos. «Es muy inteligente, llegará lejos». Aunque su voz estaba llena de amor, Valentina sabía que, en el fondo, sentía la ausencia de ese mismo orgullo por parte de él. Sus compañeras, por su parte, la escuchaban con admiración, elogiando su fortaleza, y eso le calentaba el corazón.
dándole una fuerza silenciosa para seguir adelante. En la pausa para el almuerzo, Valentina se sentaba sola en una banca del patio de la escuela, observando de lejos a los estudiantes corriendo y riendo. Imaginaba a Santiago entre ellos, pero siempre había una distancia invisible entre madre e hijo en ese lugar. En momentos como ese, se preguntaba, en silencio, si algún día él reconocería cuánto luchaba por él. ¿Acaso lo sabe?, se preguntaba, mordiendo el sándwich con más fuerza de la que pretendía, como si la respuesta estuviera en cada mordisco, en cada momento de dolor que guardaba para sí misma. Un día, al cruzarse con Santiago en los pasillos, Valentina intentó esbozar una sonrisa, pero él desvió la mirada rápidamente. Aquello la hirió profundamente. No podía entender cómo alguien de su propia sangre podía actuar con tanta frialdad. ¿Habré hecho algo mal?, se preguntaba en sus pensamientos, sintiendo un dolor en el corazón. Pero, en lugar de ceder al sufrimiento, enderezaba la postura y seguía adelante, limpiando el pasillo con aún más determinación, como si ese acto fuera una forma de probarse a sí misma su propio valor. Esa noche, al llegar a casa, Valentina encontró a Santiago ya acostado en el sofá, con los libros abiertos a su lado. Se sentó a su lado y con una voz suave intentó iniciar una conversación. «Hijo, ¿te resulta difícil la materia? ¿Necesitas ayuda con algo?» Santiago solo murmuró un no y desvió la mirada, visiblemente incómodo. La madre suspiró, pero insistió. «Sabes, Santiago, solo quiero que tengas todo lo que yo no pude tener. Trabajo para que tengas una buena educación y una vida mejor». Él permaneció en silencio, sin poder mirarla a los ojos, pero sus palabras quedaron grabadas en su mente. Al final de cada día, Valentina volvía a casa exhausta, pero siempre se aseguraba de preparar algo especial para Santiago. En esas noches, mientras cocinaba, reflexionaba sobre la distancia que parecía crecer entre ellos. Tal vez algún día él lo entienda, pensaba, mientras removía los ingredientes en la olla. El cansancio parecía no tener fin, pero la esperanza de que Santiago algún día reconociera todo su esfuerzo era lo que la mantenía de pie. Sabía que estaba sembrando una semilla de amor y dedicación, aunque él aún no se diera cuenta. Así, Valentina continuaba día tras día, como una roca inquebrantable, enfrentando la rutina con dignidad. Cada nuevo amanecer era un renacimiento de su fuerza, un recordatorio de que, a pesar de las dificultades y de la indiferencia de Santiago, ella seguiría luchando. «Él es mi hijo, y todo lo que hago es por él», repetía para sí misma, como una oración, mientras cerraba los ojos al final del día, lista para empezar de nuevo a la mañana siguiente. El día de la graduación llegó y el auditorio estaba lleno de familias y estudiantes, todos ansiosos por el momento. Valentina se había arreglado con lo mejor que tenía, aunque su atuendo seguía siendo sencillo. Con el cabello bien recogido, el rostro limpio y una sonrisa discreta, caminaba por el lugar con la intención de mantenerse lo más invisible posible. Quería que Santiago sintiera orgullo y no vergüenza de ella, y por eso eligió un rincón al fondo, lejos de las luces y de las miradas curiosas. Hoy es su día. No voy a arruinarlo, pensó, mientras intentaba ignorar el nerviosismo creciente. Mientras esperaba el inicio de la ceremonia, Valentina vio a algunos de los compañeros de Santiago, incluyendo a Mateo y Emiliano, que parecían susurrar y lanzar miradas en su dirección. Apretó el bolso en sus manos, ignorando la incomodidad que crecía en su pecho. De repente, Mateo, con su tono burlón, se acercó y con una voz lo suficientemente alta para que otros escucharan, dijo: «Vaya, pensé que hoy era un evento formal. No sabía que los de limpieza podían entrar». Valentina intentó ignorar la provocación, pero sintió que su rostro se enrojecía de vergüenza. Emiliano se rió junto a Mateo y la humillación golpeó a Valentina como un puñal. «Quizás vino para limpiar después de que la fiesta termine», Emiliano bromeó y ambos rieron. Las risas de ellos resonaban en sus oídos y Valentina sintió las lágrimas asomarse, pero con mucho esfuerzo logró contenerlas. «No dejaré que arruinen este día. Es el día de mi hijo, no el mío», repetía para sí misma mientras respiraba profundo, tratando de mantener la calma. Esas miradas y risas eran como puñales, pero permaneció en silencio.
En ese momento, Santiago pasó por el auditorio y vio a su madre siendo objeto de burla por sus compañeros. Se detuvo un instante, sin saber cómo reaccionar, observando la expresión humillada en el rostro de ella. Por un segundo pensó en ir hasta allá y decir algo, pero el orgullo y el miedo a ser visto junto a ella fueron más fuertes. Si intervengo, terminaré pasando vergüenza también, pensó, intentando justificar su inmovilidad. En lugar de defenderla, desvió la mirada y siguió adelante, como si no hubiera visto nada. Valentina, por su parte, vio a su hijo pasar y sintió que el corazón se le encogía al darse cuenta de que él no la había mirado, que no había hecho siquiera un gesto en su dirección. Intentó disimular el dolor, pero su semblante reflejaba el sufrimiento que llevaba dentro. «Es solo hoy, es su día. Debo ser fuerte», murmuraba para sí misma, mientras intentaba fijar la mirada en un punto en la pared para no desmoronarse por completo. La soledad pesaba como nunca y se preguntaba cuántas veces más tendría que enfrentar esa indiferencia en silencio. Cuando la ceremonia comenzó, Valentina se mantuvo en su rincón, aplaudiendo discretamente a cada estudiante llamado al escenario. Esperaba ansiosamente el momento de ver a Santiago, su orgullo y razón de vivir. Sin embargo, los comentarios de sus compañeros aún resonaban en su mente, y aunque intentaba alegrarse, su corazón estaba herido. Entre los aplausos, se preguntó, por primera vez, si Santiago algún día sentiría orgullo de ella, o si para él siempre sería solo la trabajadora de limpieza de la escuela. En cierto momento, Mateo, quien estaba sentado cerca del escenario, hizo un esfuerzo por llamar la atención sobre Valentina nuevamente. «Miren, creo que ella va a querer limpiar el escenario después», dijo en voz alta, provocando risas entre algunos estudiantes que estaban cerca. Valentina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero se mantuvo firme. No se permitiría ceder a las lágrimas en ese momento. La humillación, sin embargo, era insoportable, y luchaba por mantener el semblante sereno en medio de la tormenta que se formaba en su corazón. Sintiendo que cada vez era más pequeña, Valentina bajó la cabeza y apretó las manos con fuerza, como si ese simple gesto pudiera evitar que la vergüenza se convirtiera en lágrimas. Quería estar allí por Santiago, quería verlo recibir el diploma, pero el deseo de huir de ese lugar crecía a cada instante. «Debo ser fuerte, solo un poco más», murmuró para sí, tratando de encontrar una razón para quedarse. La humillación era demasiado grande, y el silencio de su hijo le hacía cuestionar si todo el sacrificio valía la pena. Cuando finalmente llamaron el nombre de Santiago, Valentina levantó la mirada, sintiendo que el orgullo le calentaba el pecho, a pesar de todo. Él subió al escenario con una sonrisa contenida, y ella aplaudió discretamente, pero con intensidad. «Ese es mi hijo», pensó, y por un momento olvidó toda la humillación que había soportado esa noche. Sin embargo, la mirada indiferente de Santiago, al verla desde el escenario, la devolvió a la realidad dolorosa. Él no mostró ningún signo de reconocimiento, como si ella fuera solo una persona más en la multitud. Mientras Santiago se preparaba para hablar, Valentina continuaba en su rincón, dividida entre el orgullo y el dolor. Se preguntaba si él mencionaría algo sobre su madre, si al menos reconocería su esfuerzo, pero al recordar las últimas palabras frías que él le había dicho en casa, supo que probablemente no habría espacio para ella en su discurso. «Es su triunfo, no el mío», pensó, tratando de convencerse de que su papel era solo apoyarlo desde lejos, sin interferir ni esperar ningún agradecimiento. Santiago subió al escenario, respirando hondo mientras miraba a la multitud. Sujetaba el micrófono con manos temblorosas, sintiendo el peso de todo lo que había vivido en los últimos años y la expectativa de todas las miradas puestas en él. En medio de la audiencia, vio la silueta de Valentina al fondo, tranquila y discreta. Una ola de emociones lo invadió, y por un momento consideró ignorar lo que sentía, seguir el discurso tal como lo había planeado. Pero algo dentro de él parecía estallar, una necesidad de liberarse de todo lo que llevaba guardado en su corazón. Hoy es un día muy importante para mí», comenzó, con una voz que salió más baja de lo que esperaba. Cerró los ojos un momento, buscando las palabras. «Pero no es solo importante por lo que he logrado, sino por quien me trajo hasta aquí». Miró nuevamente hacia el fondo del auditorio, donde estaba su madre, casi escondida.
Un murmullo de sorpresa recorrió a los presentes, pues nadie esperaba que él tocara ese tema. La voz de Santiago empezó a ganar firmeza y continuó, dejando que las palabras fluyeran. Necesito hablar sobre alguien que quizás muchos aquí han visto en los pasillos, pero pocos realmente conocen. Respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras que vendrían. Mi madre, Valentina. Sí, mi madre es la persona que limpia esta escuela. La mujer que ustedes han visto limpiando cada rincón, trabajando todos los días para que yo pudiera estar aquí. Miró a sus compañeros, algunos de los cuales se habían reído de ella, y notó el silencio que se instauraba. Valentina sintió que el corazón se le aceleraba al oír a su hijo mencionarla. Sus manos temblaban y apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Él está hablando de mí, pensó, con una mezcla de incredulidad y emoción. Al ver los ojos de Santiago dirigidos hacia ella, sintió las lágrimas llenar sus ojos. Era un momento inesperado, algo que nunca imaginó que sucedería esa noche, y su respiración se detuvo, como si cada palabra de su hijo fuera una revelación. Santiago continuó su discurso, y ahora su voz cargaba una vulnerabilidad que sus compañeros nunca habían visto. Pasé años sintiendo vergüenza de ella, admitió con un nudo en la garganta. Vergüenza de alguien que solo me dio amor y sacrificio. Me escondí, fingí que no la conocía, porque no quería que ustedes supieran que era mi madre. Hizo una pausa, luchando contra las lágrimas. Pero hoy entiendo lo tonto que fui, lo que realmente importa. Las palabras de Santiago estaban llenas de arrepentimiento y ya no podía contener la emoción. Se enjugó una lágrima que corría por su rostro y continuó. Sé que muchos aquí me ven como el chico que tuvo éxito, que irá a la universidad, pero todo lo que he logrado es gracias a ella. Señaló a Valentina y ella sintió que el corazón casi se le detenía, sintiéndose por primera vez verdaderamente vista por él. Ella me lo dio todo, y nunca tuve el valor de agradecérselo. El silencio en el auditorio era profundo, y cada palabra de Santiago parecía resonar en los corazones de los presentes. Mateo, Emiliano, dijo, mirando directamente a los dos compañeros que tantas veces lo habían humillado. Si alguna vez me reí de sus bromas sobre mi madre, quiero que sepan que, en realidad, me estaba riendo de mí mismo. Me reía porque no tenía el valor de aceptar quién soy. Y hoy estoy aquí para pedir disculpas, no a ustedes, sino a ella. Valentina cubrió su rostro con las manos, sin poder contener las lágrimas. Su hijo, su Santiago, estaba ahí, en el escenario, pidiendo perdón delante de todos. Nunca esperó nada más que su amor, pero ese reconocimiento público la llenaba de una gratitud inmensa, como si todos los dolores y humillaciones se desvanecieran en ese instante. Él me ve. Finalmente él me ve, pensó, mientras las lágrimas corrían por su rostro como una liberación de toda la pena que había llevado durante tanto tiempo. Santiago miró a su madre y con una mirada cargada de emoción continuó. Mamá, todo lo que soy, todo lo que tengo, es gracias a ti. Fui un tonto por no entender esto antes. Y hoy, frente a todos, quiero pedirte perdón. Perdón por cada vez que fingí que no te conocía, por cada palabra dura que te dije, por cada momento en que ignoré tu amor. Su voz se quebró y respiró hondo para continuar. Espero que algún día puedas perdonarme. El auditorio fue tomado por una ola de emoción y algunas personas empezaron a aplaudir, como si estuvieran participando en esa petición de perdón. Santiago extendió la mano hacia Valentina, invitándola a acercarse. Ella dudó, todavía incrédula, pero con el aliento de las miradas de sus compañeras y de su hijo, se levantó, caminando hacia el escenario, cada paso cargado de emoción y asombro. Santiago la esperaba con una mirada llena de cariño y respeto. Cuando Valentina subió al escenario, Santiago la envolvió en un abrazo fuerte, y ella lloró en sus brazos, sintiendo que el peso de todos los dolores y rechazos se disolvía en ese momento. Mamá, gracias. Gracias por nunca rendirte conmigo, incluso cuando te di todas las razones para hacerlo. Él susurró en su oído. Valentina, con la voz entrecortada, le respondió suavemente. Siempre estaré aquí, hijo mío. Siempre. Después de la ceremonia de graduación,
El discurso de Santiago continuó resonando en la escuela y en la comunidad. Su pedido de perdón público y el homenaje a su madre conmovieron a todos los que asistieron, y muchos comentaban sobre el valor de Santiago al admitir sus errores. Sin embargo, sus palabras también trajeron consecuencias inesperadas para los compañeros que se habían burlado y humillado a Valentina. Mateo y Emiliano, que durante tanto tiempo habían hecho bromas sobre la madre de Santiago, ahora eran blanco de miradas de desaprobación por parte de los demás estudiantes e incluso de los profesores. Mateo, intentando ocultar la vergüenza, evitaba a sus compañeros y eludía las preguntas sobre el incidente. Solo era una broma, murmuraba cuando alguien lo confrontaba, pero sabía en el fondo que esas bromas habían ido demasiado lejos. Nunca imaginó que Santiago tendría el valor de exponer todo públicamente. Cada vez que alguien lo miraba con desaprobación, sentía un nudo en la garganta y la incómoda sensación de arrepentimiento por haber tratado a Valentina de forma tan cruel. Emiliano, por su parte, parecía abatido, con la mirada baja, evitando cualquier contacto visual con Santiago o Valentina. Las familias de Mateo y Emiliano fueron informadas de lo sucedido. El director de la escuela, quien también se había emocionado con el discurso, decidió actuar. Invitó a los padres de ambos jóvenes a una reunión donde explicó el impacto de sus actitudes y sugirió que pidieran disculpas públicamente a Santiago y Valentina. «Es una cuestión de respeto y dignidad humana», dijo el director con voz firme. «La madre de Santiago merece ser tratada con la misma dignidad que cualquier otro empleado de la escuela». Los padres de los jóvenes, avergonzados por la actitud de sus hijos, estuvieron de acuerdo sin dudar. Días después, se organizó una pequeña reunión en la escuela para que Mateo y Emiliano pudieran disculparse formalmente. Santiago y Valentina estaban presentes, y ambos observaban en silencio mientras los dos jóvenes se acercaban, visiblemente nerviosos y avergonzados. Mateo fue el primero en hablar, con voz vacilante y la mirada fija en el suelo. Yo quiero pedir disculpas, Santiago. Y a usted también, señora Valentina», dijo, tratando de mantener la compostura. «Nunca debí haber dicho esas cosas. Ahora entiendo lo cruel que fui». Emiliano, con el rostro pálido, siguió el ejemplo de su amigo. «Señora Valentina, lo siento mucho», dijo, dirigiéndose directamente a ella. «Lo que hicimos estuvo mal, y ahora veo lo insensible que fui». Miró a Santiago, dudando antes de continuar. «Espero que algún día puedas perdonarme, Santiago. Realmente lo lamento». La disculpa parecía sincera, y aunque Santiago y Valentina no tuvieron palabras para responder en ese momento, el gesto trajo una sensación de paz y justicia. Poco a poco, Santiago se dio cuenta de que la humillación que él y su madre habían sufrido se estaba convirtiendo en una lección valiosa para toda la comunidad escolar. Los maestros empezaron a enfatizar la importancia del respeto y la empatía en clase, usando el ejemplo de Santiago y Valentina como una lección de vida. Incluso los amigos más cercanos de Mateo y Emiliano, que antes se reían de las bromas, ahora los miraban de manera diferente, reconociendo que había límites para lo que se podía considerar una broma. Valentina, por su parte, sentía una nueva tranquilidad en su corazón. Sabía que el dolor causado por los comentarios y actitudes de los compañeros de Santiago no desaparecería de la noche a la mañana, pero ahora, al caminar por los pasillos, se sentía vista y respetada. Muchos de los alumnos y maestros empezaron a saludarla con afecto, y algunos incluso agradecían por su trabajo. Ella nunca buscó reconocimiento, pero ese respeto le hacía sentirse valorada y acogida por la comunidad escolar. La experiencia también fortaleció la relación entre Santiago y Valentina. La disculpa pública de su hijo abrió el camino para un entendimiento profundo entre ellos. En casa, Santiago comenzó a conversar más con su madre, expresando gratitud por todo lo que ella había hecho. Finalmente comprendía el peso de cada sacrificio y cada elección que Valentina había hecho a lo largo de los años. Se sentía decidido a honrar su trabajo, prometiéndose que nunca más permitiría que el orgullo oscureciera el amor que sentía por ella. La escuela, por iniciativa de maestros y estudiantes, organizó un homenaje para Valentina y los demás empleados. El día del evento, Santiago ayudó a su madre a prepararse, eligiendo con cariño un vestido sencillo pero bonito que la hacía sentirse especial.
Te mereces todo este reconocimiento, mamá, le dijo, sosteniéndole las manos y mirándola a los ojos. Hoy, todos verán a la mujer increíble que tengo el honor de llamar mamá. Las palabras de Santiago hicieron sonreír a Valentina, y ella, emocionada, abrazó a su hijo, sintiéndose finalmente en paz. El día del homenaje, Valentina subió al escenario junto a los demás empleados y fue recibida con una cálida ovación. No necesitó decir nada. Su sonrisa y las lágrimas en sus ojos lo decían todo. Santiago la observaba con orgullo y gratitud, sabiendo que ese momento era más que un simple homenaje. Era una reivindicación, una prueba de que el respeto y la empatía podían transformar realidades. Para Valentina, ese gesto era el reconocimiento a una vida de trabajo y dedicación. Mateo y Emiliano, al presenciar el evento, reflexionaban sobre el impacto de sus acciones. El orgullo que Santiago mostraba por su madre los hacía pensar en lo que realmente importaba. Al final de la ceremonia, se acercaron a Santiago en silencio, como si las palabras fueran insuficientes para expresar lo que sentían. Santiago, con una leve sonrisa, asintió, reconociendo el arrepentimiento de ambos. El perdón era un proceso largo, pero ese era un buen comienzo. Después del homenaje en la escuela, Valentina comenzó a notar cambios sutiles en su vida cotidiana. Las miradas de respeto, los saludos amistosos y las expresiones cálidas que recibía de estudiantes y empleados transformaron su rutina. En cada sonrisa y gesto de gratitud, sentía una validación silenciosa de los años de sacrificio y dedicación. Era como si su presencia, antes invisible, ahora fuera un símbolo de resiliencia y dignidad. Y aunque nunca había buscado reconocimiento, recibir ese afecto hacía que cada mañana se sintiera más ligera. Santiago también experimentó cambios profundos. Él, que antes evitaba cruzarse con su madre en los pasillos, ahora se aseguraba de saludarla y hasta de presentarla a sus amigos como la persona que más admira. Esa aceptación y orgullo sincero que finalmente mostraba por su madre llenaban un vacío que él ni siquiera sabía que existía. Poco a poco, Santiago entendió que la valentía que había demostrado en el escenario era solo el inicio de un largo camino de reconciliación y crecimiento personal. Los compañeros que antes despreciaban a Valentina, como Mateo y Emiliano, tampoco fueron los mismos después de ese evento. La reflexión que el discurso de Santiago provocó trajo consigo una nueva conciencia sobre el impacto de sus actitudes. Cada vez que pasaban por Valentina o se cruzaban con Santiago, sus miradas transmitían un respeto silencioso y las palabras siempre eran cordiales. Mateo, en particular, sentía la necesidad de replantearse sus actitudes y comenzó a tratar a todos, incluso a los empleados de la escuela, con una amabilidad que antes no existía. En casa, Santiago y Valentina comenzaron a construir una relación más abierta y afectuosa. El orgullo que Santiago sentía al ver a su madre reconocida lo motivaba a retribuir su amor y esfuerzo de manera concreta. En las pequeñas acciones diarias, como el simple gesto de ayudar con las tareas del hogar o preparar una cena para ambos, intentaba demostrar su gratitud y el amor que antes había ocultado. «Mamá, quiero hacer algo por ti, aunque sea solo hoy. Ya te hice trabajar demasiado por los dos», decía él, con una sonrisa tímida, mientras ella lo miraba con ternura. Las conversaciones entre ellos se volvieron más profundas, llenas de confesiones, historias y risas. Valentina le contaba sobre los días difíciles, las noches en vela y los sueños que tenía para él desde que nació. «Sabes, Santiago», le dijo una vez, «siempre tuve fe en que encontrarías tu camino, aunque yo no pudiera darte todo. Siempre sentí que, de alguna forma, el amor que ponía en ti volvería a nosotros dos». Santiago escuchaba con atención, con una admiración creciente por su madre, sintiendo que al escuchar esas historias, finalmente comprendía la grandeza del amor que siempre le había ofrecido. El cambio también se reflejó en la vida escolar de Santiago. Sus compañeros, que antes lo veían solo como un alumno aplicado, ahora lo respetaban por su valentía y sinceridad. Profesores que habían presenciado su discurso a menudo se acercaban para felicitarlo y animarlo. «Mostraste más que inteligencia, Santiago. Mostraste carácter», le dijo una profesora, conmovida por el crecimiento que había demostrado. Ese apoyo reforzó en él el deseo de convertirse en alguien que pudiera, de hecho, honrar el legado de su madre.
En futuros eventos de la escuela, Valentina fue invitada a participar activamente en reuniones y actividades. El director y algunos maestros la invitaron a representar a los empleados en eventos, reconociendo que ella simbolizaba el compromiso con el bienestar y el cuidado que todos los trabajadores brindaban al ambiente escolar. Orgullosa, Valentina aceptó, entendiendo que su presencia allí tenía un propósito aún mayor: inspirar a otros a valorar el trabajo humilde y esencial de cada empleado. Los padres de Mateo y Emiliano, impresionados por la transformación de sus hijos, llegaron a buscar a Valentina personalmente para agradecerle y disculparse por el comportamiento de ellos. «Usted ayudó a mis hijos a entender algo que yo, como padre, no había logrado enseñarles», confesó el padre de Emiliano, con un tono de gratitud genuina. Valentina, con la humildad que siempre la caracterizó, respondió con una sonrisa amable: «Los jóvenes aprenden, y a veces las lecciones más duras son las que más enseñan. Lo importante es que aprendan a respetar a todos». La lección que Santiago aprendió junto a su madre se convirtió, con los años, en la base de su propia personalidad y conducta. En cada nueva etapa, ya fuera en la universidad o en el trabajo, llevaba consigo el recuerdo de su madre y el ejemplo de dignidad que ella siempre representó. «Nunca más voy a esconder quién soy y de dónde vengo», pensaba cada vez que alguien le preguntaba sobre su origen humilde. Y, cada vez que contaba la historia de su madre, sentía que el respeto y la admiración de los demás reforzaban su decisión de no permitir que el orgullo lo alejara de su propia verdad. Valentina, por su parte, continuaba su trabajo con la misma dedicación. Aunque tenía la posibilidad de solicitar una transferencia o buscar otra ocupación, prefirió permanecer allí, donde había construido no solo una historia, sino un legado. Lo que cambió fue la forma en que se sentía consigo misma. Ahora, cada gesto de trabajo, cada detalle de limpieza, se realizaba con una paz que antes no conocía, sabiendo que, para Santiago, ella no era solo una trabajadora de limpieza, sino la fuente de toda su inspiración y orgullo. Con el tiempo, Valentina y Santiago llegaron a ser conocidos en la comunidad como un ejemplo de superación y amor incondicional. Las personas que escucharon su historia admiraban la fortaleza de Valentina y el valor de Santiago, y muchos padres usaban su ejemplo para enseñar valores a sus propios hijos. Era como si aquella noche de graduación hubiera sembrado una semilla de empatía y respeto, cuyos frutos seguirían siendo recogidos por todos aquellos que tuvieran contacto con la historia de Valentina y Santiago. Así, madre e hijo continuaron juntos, cada uno con sus sueños, pero siempre apoyándose mutuamente. Santiago, orgulloso de sus raíces, comenzó a contar la historia de su madre con una sonrisa sincera, sabiendo que ella era su mayor logro. Y Valentina, al verlo avanzar en la vida con tanta determinación, sentía que todos los sacrificios habían valido la pena. Se convirtieron para todos a su alrededor en un recordatorio vivo de que, con amor y humildad, es posible superar cualquier desafío. Esta historia inspiradora nos enseña que la comprensión y la compasión pueden transformar vidas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir escuchando más historias como esta, llenas de emoción y aprendizaje.